Sí, con mucho frío. Bueno, muy bien. Ya con las velitas uno como que oficialmente empieza lo que es la celebración de Navidad, ¿no? Con las velitas. Y ciertamente es una de las celebraciones más esperadas, yo creo que es la celebración más esperada a lo largo del año. Yo creo que uno espera su cumpleaños y Navidad, ¿cierto? A lo largo del año. Y que aquí tenemos la costumbre de celebrar la Navidad, pues realmente de manera muy especial, como no se hace en muchos lugares del mundo, ¿no? ¿Cierto? Aquí tenemos la costumbre en época de fin de año y Navidad, las novenas, jugar los aguinaldos, ¿cierto? Preparar cosas ricas. Llega diciembre y se acaban las dietas. Nadie continúa con la dieta, o difícilmente alguien sigue con la dieta, ¿cierto? Porque es una época donde se come muy bien, se dan regalos, se visita a la familia. Es una época muy linda, esta época de Navidad, época donde pasa de todo. Recuerdo que un niño de la iglesia le preguntaba a la mamita que qué se celebraba en la Navidad. Dice, mamita, pero ¿qué celebramos en Navidad? Entonces le dijo, no, pues celebramos el nacimiento de Jesús. Y el niño le dice, y es que luego ya no nació el año pasado. Sí, pero ya no nació el año pasado. Mira la reflexión del niño, pero luego ya no nació el año pasado. Pero es algo que anualmente estamos celebrando y vale la pena celebrar la Navidad. Ahora, tristemente, a la par de ser una de las celebraciones más bonitas del año, esta es una época donde históricamente hay dos instituciones a las que se les aumenta considerablemente el trabajo. ¿Y usted sabe quiénes son? Los hospitales y la policía. Porque tristemente, en esa época del año, sobre todo el pabellón de quemados con pólvora, ¿sí? Se llena muchísimo por las personas que son quemadas, o personas intoxicadas en ocasiones, o simplemente que aumentan la cantidad de riñas y muertes violentas, aumentan también considerablemente en épocas de fin de año y épocas de Navidad. Son dos picos, o dos de las épocas más pesadas, son tres las celebraciones más pesadas para los policías y para los hospitales. Uno, Navidad, Año Nuevo y tristemente también Día de Madres. Día de Madres, Año Nuevo y Navidad son una de las épocas del año donde más personas tienen que visitar las urgencias en los hospitales. Y esto se debe, entre otras cosas, al efecto del trago, ¿no? Porque llega Navidad y estas son las épocas donde más se bebe, donde más se toma. Entonces la gente con sus tragos encima empieza a sacarse los trapitos al sol, y ahí empiezan a salir todas las heridas y todos los pleitos de años anteriores o de ese mismo año. Empiezan a salir donde en la época de Navidad. Sobre todo también, ¿sabe cuándo pasa? Cuando hay temas, por ejemplo, de herencias. Cuando falleció uno de los abuelos o de los padres durante ese año, llega fin de año y ahí empiezan a sacarse los trapitos al sol, que porque usted me dejó sin plata, que usted una cosa, que usted la otra, que usted hizo aquello eso, que usted hizo aquello otro. Empiezan a sacarte los trapitos al sol. Y eso genera mucha división, mucho conflicto y mucho problema al interior de las familias. Pero nosotros, amados como hijos de Dios, estamos llamados a mantener la unidad dentro de nuestros hogares. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, que mantengamos la unidad al interior de nuestros hogares. Y no debemos permitir que el enemigo divida con sus ataques nuestras familias durante esa época. Porque no deja de ser una época en las cuales las familias son muy atacadas. Reitero, ya los ejemplos se los he dado anteriormente. O sea, las familias también son atacadas mucho durante estas épocas. Es por eso que el Espíritu Santo
nos tiene en este día un mensaje titulado Unidos en Navidad. Unidos en Navidad. Porque todos nosotros debemos ser esos instrumentos de Dios para mantener la unidad al interior de nuestros hogares y de nuestras familias. Es por eso que a la luz de la palabra de Dios quisiera compartir en este día 3 valores que nos van a ayudar a mantener la unidad en nuestra familia. Y lo bueno es que son valores que no solo aplican para Navidad, sino aplican para todas las épocas del año. Son 3 valores que siempre nos van a ayudar a mantener la unidad en nuestras familias. ¿Recuerda usted algún problema grave o serio que haya tenido en una época de fin de año al interior de casa? ¿Sí? ¿Recuerda usted algún problema importante o serio? La idea es que eso no se va a repetir nunca al interior de su familia. Por eso quiero invitarlos a que le permitamos al Espíritu Santo a que por medio de su palabra nos enseñe cómo nosotros podemos ser esos instrumentos de unidad al interior de la familia. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, al capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos a continuar con la lectura que tuvimos la semana pasada. Recuerda usted que la semana pasada veíamos Mateo 1, pero del 1 hasta el 17, y que estamos viendo la genealogía de Jesús. Hoy vamos a continuar con la historia como nos la está relatando el evangelista Mateo. Dice así la palabra del Señor: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, que estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor, desafortunadamente algunas de las tristezas y de las heridas más significativas de la vida son heridas hechas durante esta temporada, Señor, de fin de año. Para muchos, Señor, esta época de fin de año es una de las épocas más tristes del año por diferentes situaciones. Te ruego, Espíritu Santo, que tú permitas que este año disfrutemos de una celebración diferente. Que esta Navidad, Señor, que este sea un tiempo de restauración, que este sea un tiempo de reconciliación, Padre bueno. Y que así como no permitiste que en una época como esta el hogar de José y María se dividiera, te ruego, Señor, que no permitas que nuestros hogares se dividan en esta época, ni en ninguna otra época, por los ataques del enemigo. Te lo ruego en el nombre de Jesús.
Si hay alguna situación que esté atacando su hogar o su familia, hoy, ore al Señor por ella. Dígale, Señor, ayúdanos con esto. Ayúdanos con estas peleas, ayúdanos con este mal ambiente, ayúdanos con estos malos entendidos. Dígale, Señor, ayúdanos con esto que hoy está atacando a nuestras familias. Espíritu Santo, que así como José dio oído a la voz del ángel que traía la palabra de Dios, que tu pueblo hoy pueda dar oído, Señor, a tu voz. Esto es un milagro que solo tú puedes hacer, Espíritu Santo. Habla a la conciencia y al corazón y a las problemáticas que enfrentan tus hijos el día de hoy, así como hablaste directamente a lo que José estaba enfrentando aquel día, Señor. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Esa es una historia, de esas historias que nos presenta la Biblia, y es la historia de una crisis de pareja. Y la crisis que estaban teniendo José y María. Esta familia que iba a celebrar la primera Navidad estaba seriamente problemada. ¿Sí? Imagínense usted comprometido, y es que en el contexto judío, cuando una pareja se comprometía, ya contaban legalmente como casados. De hecho, ya tenía la esposa derechos legales con el solo hecho de estar comprometida. Ya contaban como estar completamente casados. Para que una pareja, de hecho, pudiera separarse o romper el compromiso, tenía que cumplir con un acto legal de divorcio. Así era la cosa, no era como en nuestro tiempo que si dos personas se cuadraron y no se gustaron uno a la otra, y decían, bueno, entonces dejemos así cada quien por su lado, ¿cierto? Esa era la costumbre del mundo. En el tiempo bíblico no. La gente, si quería separar, si quería romper con un compromiso, tenía que ser a través del divorcio. De hecho, en algunas ocasiones pasaba, imagínese usted, que había vírgenes viudas. Porque muchas se comprometían estando vírgenes, como era el caso de María, que siendo una virgen se comprometió con José. De hecho, esa era parte de lo importante del compromiso, ¿no? Garantizar que la novia fuera virgen. Y por eso se daba una buena dote, ¿cierto? Para asegurar que la novia fuera virgen. Pero en ocasiones, por aquellas fatalidades de la vida, fallecía el novio durante el compromiso sin que llegaran hasta el matrimonio. ¿Sí? Yo fallecía. Entonces, esa viuda, porque se le consideraba viuda, quedaba virgen. O sea, se daba ese caso, porque era realmente muy fuerte el vínculo legal que ya existía en el compromiso matrimonial. Pero imagínese usted que en esa etapa de compromiso, y hablo especialmente con los varones, que unos mesecitos antes de casarse resulta que su novia empieza usted a ver a su novia como con mareo, se la llevó a comerse un helado y el helado le dio mareo y le sentó como mal. Sí, no, empieza a sentir como mareos, vómitos o antojos raros, ¿cierto? Como a mi esposa que le daba por comer huevos cocinados con leche. Era su antojo de embarazo. Esos antojos raros, empieza a tener su novia antojos, y usted, el toque más imprudente que ha tenido ha sido cogerle la mano. Imagínese. Pero su novia resulta con estos síntomas de embarazo y empieza a echar barriguita, y cuando usted va a darle una explicación, le sale con el cuentico de que vino el Espíritu Santo sobre ella. ¿Cuántos el día de hoy hubieran creído ese cuentico? Hoy que ya tenemos todo el contexto de la obra del Espíritu Santo, ¿eso usted no creería? Difícilmente, ¿cierto? Ahora le llamamos Espíritu Santo. Difícilmente lo hubiera creído. Es casi imposible que lo hubieran creído. Cuanto más en el contexto bíblico. Entonces, ¿qué está pensando José? Esta vieja me cachó. Y ahí lo que me toca hacer es separarme. Por eso dice el versículo 18 y 19, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José.
Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, mire la descripción que hace José, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. En medio de todo lo que dice la Biblia, es que José era un buen tipo, que era un tipo justo y no quería exponerla públicamente. ¿Sí? Es por esto, y esto nos muestra, y es que quiero compartirles en esta tarde 4 valores que nos van a ayudar a mantener la unidad de nuestro hogar. El primer valor que nos está mostrando la palabra es el valor de la discreción. ¿Usted quiere mantener la unidad en su hogar? Lo primero que usted necesita hacer es una persona discreta. ¿Recuerda usted ese versículo de las abuelitas que la ropa sucia, qué se hace con la ropa sucia? ¿La ropa sucia ojo por ojo? No, la ropa sucia se lava en casa. Eso es lo que está haciendo José, no quiso exponer a María públicamente. Porque ¿cuál era el peligro de que José expusiera públicamente a María? ¿Sabe cuál era el castigo para una mujer encontrada en adulterio? Que la mataran. ¿Y cómo la mataban? ¿De la risa? ¿A cosquillas? ¿Cómo la mataban? A piedra. Era que la lapidaran. Lo que decía la ley es que tenía que morir lapidada, que era una muerte terrible. ¿Recuerda usted ese ejemplo de Jesús cuando le traen a la mujer sorprendida en adulterio? Estaban todos ya listos a lapidarla, porque eso era lo que decía la ley de Moisés. Ese era el peligro que corría María si José la boleteaba. ¿Sí? Pero encontramos aquí un hombre que amaba a María claramente y que demostró ser un hombre discreto. Ahora, ¿cuál es una de las principales causas de división y de problema a nivel familiar? Que hay algunos miembros de la familia que aprovechan las reuniones familiares para burlarse los unos de los otros, para sacarse los cueritos al sol, ¿cierto? Los unos a los otros, y aprovechan esas reuniones familiares. Porque si algo nos caracteriza a nosotros los colombianos es que todos somos zapateros y somos remontadores. ¿Sí? Y sobre todo en estas reuniones familiares, ¿o no? No nos caracteriza a nosotros como colombianos en nuestras reuniones familiares la recocha, ¿cierto? Y entonces se la montamos al uno y se la montamos al otro en esas reuniones, pero en medio de ese ambiente muchas veces se exponen cosas que no deberían exponerse, y lo que hacen es exponer y ofender a los miembros de la familia. Y algunos son felices exponiendo públicamente las embarradas. Ahora, lo bueno es que no exponen sus embarradas, que siempre están exponiendo son las embarradas del otro, ¿cierto? Pero que difícilmente exponen sus propias embarradas, y claramente esto ofende a la otra persona. Otra forma de indiscreción es aquellos que le cuentan a otros lo que otra persona les confió a nivel personal. Y eso realmente es algo serio. Algunos les cuentan algo así a nivel privado y dicen: no sé si puedo soportar toda esta información. Algunos parece que no pueden soportar tanta información y tienen que ir a contárselo a alguien. Y de hecho hay una historia muy sabia, y es que en cierta ocasión hubo una persona que repitió un rumor sobre un vecino. Y como cosa rara, en menos de lo que canta un gallo, todos los vecinos de la cuadra ya se enteraron de aquel rumor. Pero más tarde la persona que contó el rumor, por no decir chisme, ¿sí? Más tarde la persona que difundió el rumor se enteró de que lo que había dicho era falso, que no era verdad, que la había embarrado. Y pues claramente se sintió muy mal. ¿Cierto? No, yo me embarré ahora con esta persona, no, qué problema. Y se fue a buscar a un vecino, un viejito, a un hombre sabio, pues para pedirle consejo de qué podía hacer. Y el anciano, el consejo que le hace es el siguiente: mire, vaya a la casa, ¿tienes una almohada de plumas? Digo, oiga, sí, tengo una almohada de plumas. Saca una almohada de plumas allá afuera,
habla y esparce las plumas. Y luego ven y habla conmigo mañana. Y esto hizo el hombre. Fue allá, sacó la almohada, regó las plumas en el aire, ¿cierto? Y al otro día se fue a visitar al viejito. ¿Sí? Al día siguiente visitó al anciano y este le dijo, bueno, ahora vaya y recoja las plumas que usted dispersó ayer. El hombre se fue al frente de la casa, ¿sí? ¿Y será que pudo recoger todas las plumas? Claro que no, solo habían unas poquiticas, porque el resto ya el viento se las había llevado. Entonces volvió a donde el viejito y le dijo, no, mire, ya realmente ya no encontré ninguna, solo había un puchito, unas poquitas, ¿sí? Solo habían unas poquiticas. Y el anciano le dije, ya vio, es muy fácil dispersar las plumas, pero es imposible recuperarlas. Por eso piensa 2 veces en las consecuencias antes de hablar. Por eso es tan importante, amados, aprender a callar delante de personas que no convienen. Es tan importante aprender a callar delante de personas que no convienen, sobre todo cosas que son privadas. Eso puede traer líos y puede traer división al interior del hogar. Eso es lo que dice el proverbista. Proverbios 17:28. Mira lo que nos recuerda ese texto de sabiduría. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Y es que esto es delicado. Otra forma de imprudencia: el estar entregando información que no nos están pidiendo. A veces nos están pidiendo algún dato específico, pero nosotros damos más información de aquella que nos están pidiendo. Y hay un caso muy claro en la Biblia, y es el caso del rey Ezequías. El caso del rey Ezequías. ¿Conoce usted la historia del rey Ezequías? Ezequías recibió la visita del hijo del rey de Babilonia. Y Ezequías, no sabemos si con ese espíritu de chicanería, y ojo que Ezequías, es que aquí lo importante de la historia es que Ezequías era un varón temeroso de Dios. Era un varón que amaba a Dios y era un varón temeroso de Dios. Pero ¿sabes qué hizo Ezequías cuando llegó el hijo del rey de Babilonia? ¿Sí? Que lo llevó a la casa, y dice la Biblia que no hubo ninguno de sus tesoros, no hubo cosa que no le mostrara. Le mostró absolutamente todo. Mire, aquí es donde duermo, aquí es donde como, estos son mis tesoros, tengo tanta plata guardada, tengo plata. No sabemos si por chicanería, porque era común en los reyes mostrar su gloria ante los demás reyes, ¿cierto? Lo cierto es que Ezequías no se guardó absolutamente nada. Tan pronto ese hombre se fue, el hijo del rey se fue, vino el profeta Isaías y exhortó y corrigió a Ezequías. Dijo, ¿y qué le has mostrado? Dice, le mostré absolutamente todo. Dice, y recibió una sentencia de parte del Señor. Dijo, no te has guardado nada, y ahora tus hijos van a ser llevados cautivos delante de ellos. Y así fue. 3 generaciones después, porque después vino Manasés, después vino Josías, y en la tercera generación, con Joacim, el bisnieto de Ezequías, es que vinieron los babilonios a atacarlo y a llevarse todo. ¿Por qué? Porque la información que se llevó este varón sirvió información de inteligencia. Vean, estas son las entradas a la ciudad, estas son las entradas, estas son las salidas. ¿Sí? Aquí es donde guardan el alimento, aquí es donde guardan la plata, aquí es donde guardan todo. Tenían ya todos los planos. Cuando Nabucodonosor vino a sitiar Jerusalén, ya tenía toda la información de la ciudad. ¿Quién se le había entregado? El bisabuelo. Ezequías le había entregado absolutamente toda la información, una información que no le estaban pidiendo. ¿Y quién fue perjudicado? Toda la nación. Toda la nación. Es por eso que es tan importante este principio de la prudencia al interior del hogar. De que la ropa sucia se lava en casa. Aquí vemos a un hombre, a José, que fue un varón prudente y que no quiso exponer públicamente el pecado, el error, la fragilidad y la debilidad de su familia.
Y yo creo que todos nosotros tenemos cosas que necesitamos cubrir. Y no se trata necesariamente en cubrir el pecado, de buscar mantener pecado oculto. Porque ciertamente el Señor espera que el pecado sea tratado. El Señor espera y necesita que el pecado sea tratado. Pero hay personas que no deben tratar ese pecado. No todo el mundo tiene por qué enterarse, ¿sí? Y tenemos otro caso en la Biblia, que es el caso de los hijos de Noé, cuando ven la embriaguez de su padre. ¿Recuerdan este suceso? Viejito va y se emborracha, coge uvas, machaca uvas, se hace un vino de esos sabrosos, potentes, viejitos, ¿cierto? Y en medio de su borrachera le dio por empelotarse. Se desnudó, dice la Biblia. ¿Y qué hizo Cam? Cam fue allá y lo vio y empezó a burlarse del viejo y llamó a sus hermanos, ¿sí? Otros teólogos van incluso aún más allá y dicen que abusa de su padre. Pero ese abusa es un término muy amplio, ¿cierto? Es un término ya muy amplio. Pero lo que sí tenemos claro es que él expone públicamente a su papá. Lo expone a la burla de sus hermanos. Pero sus hermanos, con temor, tan pronto medio lo vieron así, se fueron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. ¿Cómo se llama eso? Prudencia. Y después de esto vino una tremenda maldición sobre Cam. ¿Sí? Maldito sea Cam, será siervo de sus hermanos. ¿Y sabe qué humanos, o bueno, dónde se ubicó Cam? Geográficamente, Cam se ubicó en lo que hoy es África. Y nosotros vemos ese rezago económico en África a nivel mundial. Y la bendición vino sobre Sem y sobre Jafet. ¿Y sabes quiénes son los semitas? Los judíos, los hijos de Sem. ¿Y sabes quiénes son los jafetitas? Los europeos. ¿Sí? Sem y Jafet cubrieron esto y fueron benditos por su padre. ¿Sí? Y eso es algo, o sea, mira lo trascendente que es todo esto. Y mira dónde nos puede llevar un simple acto de imprudencia. Por eso, amados, ¿cuál es el primer valor que necesitamos aplicar para mantener la unidad de nuestras familias? La discreción. Pero no es el primero. Hay un segundo valor para mantener la unidad familiar. Y es el valor del compromiso. Y vuelvo por un instante al valor anterior, al valor de la prudencia. Para que lo apliquemos, necesitamos preguntarnos en ese día, ¿qué tan confiable soy con la información que tengo de mi familia? ¿Cómo la manejo? La manejo con prudencia, ¿sí? La manejo con discreción. Sé con quién hay cosas que debo tratar con ciertas personas, ¿sí? Por ejemplo, hay información que usted tiene que tratar sí o sí con un abogado, que tiene que tratar sí o sí con un especialista, porque son cosas delicadas. Pero no tiene por qué estarse enterando todo el mundo, y todos los vecinos o todas las personas que no vienen al caso, y sobre todo personas que no aportan para la solución del problema. Si son personas que no están aportando a la solución del problema, con menos veras tiene por qué enterarse de la información, de cierta información. Segundo valor es el valor del compromiso. Es lo que dice el versículo 20 al versículo 21. Dice, pero cuando él, refiriéndose a José, estaba considerando separarse, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y el ángel le da una orden, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La instrucción o el mensaje que el Señor le está dando a José es muy sencillo. Necesito que tú vayas y le pongas por nombre Jesús. ¿Y eso qué significa? Que tú asumas la paternidad del niño. Porque quien le ponía el nombre al niño, ¿sí?, se aseguraba que era el padre del niño. Y de hecho, lo más común ahora era que
que el niño en su primer nombre tuviera el nombre de su papá. Era de lo más común. Pero en este caso, la instrucción del Señor fue muy clara. Le pondrás por nombre Jesús. Pero el hecho era que cuando alguien le ponía nombre, era como lo estaba registrando. Era el que estaba asumiendo la paternidad sobre la criatura. ¿Sí? Asumir el compromiso. Desafortunadamente en nuestros días, hasta el día de hoy, con nosotros todo marcha muy bien hasta que nos nombran la palabra compromiso. Tan pronto nos nombran la palabra compromiso, no. Porque ¿a quién le gusta sentirse obligado? A nadie. A ninguno nos gusta sentirnos obligados, pero el compromiso nos obliga. Eso hace el compromiso, nos obliga. Y eso es precisamente lo que el Señor le está pidiendo a José. Le está pidiendo compromiso. Dios espera que nosotros nos comprometamos y el Señor bendice el compromiso, hace el compromiso una bendición. Él espera que nosotros nos comprometamos y tenemos dos casos muy puntuales. Número uno, el bautismo. El bautismo es una señal de compromiso. Dios espera que nos comprometamos. Número dos, por ejemplo, Dios espera también que nosotros nos casemos. Dios no espera que tú andes con una pareja, un tiempo con uno, otro tiempo con otro, otro tiempo con otro, a ver con cuál. No, Dios espera que tú te comprometas, Dios espera que tú te cases. Y cuando nosotros estamos comprometiéndonos en matrimonio, por ejemplo, hacemos esos votos, ¿no? ¿Y qué decimos en los votos? En la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Lo he dicho, en las buenas y en las malas. En la dura y en las maduras. Ahora, honestamente, piensa, no levante su mano, solamente piense. Pero ¿a quién le gustaría que su pareja, o que sus hijos, o que sus abuelos, o que sus papás cambiaran ciertas actitudes que no les gustan, que no nos gustan a nosotros? ¿Le gustaría que su familia cambiara ciertas cosas? ¿Sí o no? ¿Nuestra familia es perfecta? No, claramente no es una familia perfecta. ¿Sí? Ahora vuelve y juega. ¿Cuánto lo han pensado en alguna ocasión debido a alguna crisis, alguna situación? Muy pastores que a mí me ha provocado como salir de esa casa y dejar todo tirado. Es que me la vuelan, pastor. Si es que realmente me la vuelan, yo como que quisiera irme de esta casa. ¿No fue eso lo mismo que sintió José? ¿Qué quería hacer José? Yo más bien como que me voy, dejo esta vieja botada porque esta que me hizo así, yo no me voy a aguantar eso. Eso que me hizo esto como que sí, no me lo aguanto. ¿Sí? Pero ¿qué nos detiene junto a ellos? El sentido de la responsabilidad y el amor, claramente. El amor, dentro de otras cosas, el amor y el sentido de compromiso, el sentido de responsabilidad. No puedo dejar a estos chinos tirados. No me puedo ir porque si no, ¿quién les va a hacer el almuerzo mañana? Entonces me toca, ¿cierto? Por el sentido de responsabilidad. ¿Por qué muchas familias se dividen, se separan y tienen problemas? Porque algunos miembros de la familia no quieren asumir los compromisos. No quieren cumplir con la responsabilidad que cada uno tiene, porque cada uno al interior del hogar tiene una responsabilidad. Independientemente del rol que tenga, sea el abuelo tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad el papá. Ni hablar, el papá tiene la responsabilidad de provisión, de poner orden, de ejercer autoridad. La mamá tiene una responsabilidad, claro que tiene responsabilidad dentro del hogar. Los niños tienen responsabilidad dentro del hogar y los jóvenes, claro que tienen responsabilidad. Un joven tiene que cumplir por su estudio, por sus tareas, por mantener sus cosas organizadas, ¿sí? Entonces cuando alguno no quiere cumplir con esos compromisos, ¿qué pasa al interior del hogar? Hay peleas. Hay problemas. Cuando alguno deja de cumplir sus compromisos, de cumplir sus responsabilidades al interior del hogar, hay peleas, hay división.
Cuando el esposo no se compromete, cuando la esposa no se compromete, no hace lo que tiene que hacer, ahí hay el problema. Entonces, si nosotros queremos mantener unida nuestro hogar, nuestra familia, necesitamos asegurarnos que nosotros somos los primeros en cumplir nuestros compromisos, en realmente asumir la responsabilidad que tenemos al interior de nuestra casa. Necesitamos revisarnos eso, si realmente estamos cumpliendo con aquello que nosotros debemos hacer al interior del hogar, si realmente lo estamos cumpliendo. Porque la orden y la instrucción del Señor para José fue: ve, sé el esposo de María, vaya para la casa, sé el esposo de María, sé el padre de ese niño, haz dentro de casa lo que tienes que hacer. Mujer, haz dentro de casa lo que tienes que hacer. ¿Estás dejando tus responsabilidades por dar rienda suelta a ciertas cosas que no deberías darle rienda suelta, o darte oportunidad en cosas que no deberías darte oportunidad? ¿Realmente estás cumpliendo tus deberes dentro de casa? Varón, hijo, que estás aquí, padre, ¿estás cumpliendo tus responsabilidades dentro de casa? ¿O te has dedicado simplemente, no, es que yo soy el que traigo la plata? Y entonces el tema de la instrucción de los hijos, ¿qué? Y la formación espiritual de los hijos, ¿qué? ¿Sí? ¿Estás cumpliendo con esa responsabilidad? ¿Sí? Entonces, hijo, yo ya estudio y no tienes responsabilidades al interior de casa, no tienes que cumplir con aseo dentro de casa, con orden dentro de casa. Ahí estás siendo sujeto a lo que dicen tus papás. Entonces, estamos cumpliendo, estamos comprometidos, estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. Aquí lo que vemos a un varón que estuvo a punto de soltar las responsabilidades de casa, pero en últimas asumió el compromiso. Eso es lo que dice el versículo 24. Dice: José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Recibió a María por esposa. Cumplió la responsabilidad. Reitero, necesitamos asumir nuestros compromisos al interior del hogar y comprometernos con esas familias imperfectas. Comprometernos con esas familias imperfectas. ¿Sí? ¿Te imaginas qué pasaría con las familias si cada vez que hay un problema alguno de los miembros decide irse? ¿Qué pasaría con las familias? No sobrevivirían. ¿Sí? Recordemos, amados, que nuestra familia no está para hacernos felices, aunque es el lugar que más felicidad nos provee. Pero el propósito de la familia no es hacernos felices, aunque es el lugar que más felicidad nos provee. Y si usted es más feliz fuera de casa que dentro de ella, amado, busque al Señor, porque usted tiene un problema. Si usted es más feliz fuera de casa que dentro de ella, busque al Señor, busque consejería, porque usted tiene un problema. Porque la familia es ese escenario santificador por excelencia. Es la lima que Dios utiliza para formarnos a la imagen de Cristo. Entonces, huir de la familia es huir del plan de Dios, huir del compromiso con la familia, huir de nuestras responsabilidades con la familia es huir del plan de Dios. Porque cuando Dios creó al mundo, dijo: he aquí que esto es bueno, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando vio al hombre solo, es la primera vez que escuchamos la expresión, y vio Dios que no es, dijo, ¿y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. El hombre no fue diseñado para estar solo. Él fue diseñado para pertenecer a una comunidad, para pertenecer a una familia, y por eso le hizo ayuda idónea, ¿sí? Para que lo acompañara y para que esa ayuda idónea le diera hijos, para que pudieran establecer una familia, porque no es bueno que el hombre esté solo. Comprometerse con la familia es comprometerse con el plan de Dios. Por eso nosotros necesitamos estar comprometidos con esas familias imperfectas y respaldarnos en las buenas y en las malas, y respaldarnos en las embarradas. Saber que nuestro hijo de pronto fue y rompió un vidrio allá donde el vecino, listo, pero yo respaldo, chico. ¿Sí?
saber que en ocasiones los varones de casa se meten en líos jurídicos. Y eso es lo que hace una familia, respaldarlo, rodearlo, buscar conseguir un abogado y esto en asuntos que pueden ser delicados, pero no los dejamos botados. ¿Por qué? Porque tenemos ese compromiso. No aprobamos lo que ellos hicieron, no aprobamos necesariamente, o sea, mantener compromiso no significa aprobar todo lo que ellos hagan, pero sí dar el respaldo cuando ellos lo necesitan. No aprobamos sus actitudes, pero lo respaldamos. ¿Por qué? Porque eso es una actitud de compromiso. Como familia necesitamos rodearnos y no dejarnos botados cuando otro está en la mala o cuando otro se ha equivocado. Porque algunos dicen, no, de mala, mijito, ¿quién lo mandó? No, necesitamos rodearnos. Eso hace parte del compromiso como familia. Y todos nosotros tenemos familias imperfectas y lidiamos con situaciones las cuales solo Dios puede cambiar. Todos lidiamos con familias imperfectas y lidiamos con situaciones las cuales solo Dios puede cambiar. Aquí vemos a un hombre justo y prudente que era José, pero sin embargo no fue ni su justicia, ni su prudencia, ni su discreción lo que salvó su matrimonio. Lo que salvó su matrimonio es que Dios intervino. Es que Dios envió un ángel para que lo aterrizara. Si Dios no interviene, ese matrimonio no se salva. Porque siendo un hombre justo, un hombre prudente, dice la Biblia que él ya había decidido separarse. Dijo, no, yo me voy. Él ya y era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios. Entonces, si Dios no interviene de manera milagrosa, ese matrimonio se pierde. Dios lo salvó. Y amados, del mismo modo, aquí hay personas que en términos generales son justas al interior de casa. Aman al Señor, aman a su familia, buscan hacer lo correcto. Sin embargo, enfrentan situaciones en las que se sienten sin salida. ¿Qué hago con este chino? ¿Qué hago con esta mujer? ¿Qué hago con este varón? ¿Qué hago con esta situación? ¿Qué hago? Y parece que las opciones se agotaran. Y José solo estaba viendo dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Número uno, me separo en secreto para que no le pase nada a María. Esa era la opción número uno que veía José. La opción dos que veía José era, le pego una boleteada en público a esta vieja y que la lapide. Esa, voy a subir fotos aquí al Facebook, a Instagram, cierto que todo el mundo se dé cuenta, esta vieja con las que me vino a salir. Esa era la opción 2, ¿cierto? Y esas eran las únicas opciones que veía José. Sin embargo, Dios tenía otra opción. Y la opción de Dios siempre es mejor que la nuestra. ¿Y cuál era la opción de Dios? Vaya y cásese con ella y asuma su responsabilidad. Vaya y cásese con ella. Pero el punto es que Dios siempre tiene más opciones que la que nosotros, en aquellas en las cuales nosotros nos encerramos. Porque a veces vemos los problemas así. Nos encerramos en dos o tres opciones y Dios siempre tiene más opciones. ¿Dónde vemos nosotros las opciones de Dios? En su palabra y en sus promesas. Ahí está la opción de Dios. Por eso dice el versículo 22 y 23, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué había dicho Dios por medio del profeta? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo esto que estaba sucediendo con María no era más que el cumplimiento de aquella promesa hecha por medio del profeta Isaías. Dice Isaías 7:14, dice, el Señor mismo le dará esta señal. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Por qué? Porque el Señor siempre cumple sus promesas. Es por eso que el tercer valor que nosotros debemos aplicar para mantener la unidad familiar es fe en las promesas de Dios. ¿Quieres mantener unida tu familia?
necesitas creer en las promesas de Dios. Porque siempre hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer por más virtuosos que seamos. Reitero el caso de José. José era un hombre justo, José era un hombre prudente, pero ni su justicia ni su prudencia iban a salvar su matrimonio. Solo lo salvaba, ¿qué? La intervención de la mano de Dios. Y usted puede ser muy justo, puede ser muy devoto, puede hacer lo correcto, puede ser el papá, la mamá más amorosa. Pero seamos honestos, amados. Hay cosas en las que solo Dios lo puede hacer. Hay cosas que solamente Dios las puede cambiar y no lo vamos a hacer nosotros. Por eso, ¿qué necesitamos hacer? Confiar. Creer en las promesas de Dios. José creyó en el ángel. José creyó en lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Sí? Por eso es el versículo 24 y el versículo 25. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Hizo lo que el ángel le mandó porque José le creyó y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. José no contaminó con el pecado humano, y no porque tener intimidad dentro del vínculo matrimonial sea pecado, pero José no contaminó para nada aquel santo ser que venía en el vientre de María. ¿Sí? No tuvo intimidad con María hasta que hubiera nacido su hijo Jesús. Pero recordemos, amados, esta lección que nos está dejando José y su historia, y es que Dios siempre tiene otra y una mejor opción que la nuestra. Que no nos encerremos en nuestros problemas como si ya no hubiera más que hacer, pues plan A o B. No, Dios tiene plan alfa, gamma, beta, epsilon, x, y el plan del Señor es mucho mejor que el nuestro. ¿Dónde nos conocemos este plan? En la Escritura, en la Biblia. Por eso necesitas creer lo que Dios habló por medio de sus profetas. ¿Y qué dijo Dios por medio de sus profetas referente a la familia? Dijo el Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué más dijo el Señor por medio de los profetas? Que Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Lo dijo el Señor por medio de los profetas y Él habrá de cumplirlo. ¿Qué dijo el Señor por medio de los profetas? Que Él haría correr ríos en el desierto. Que el Señor haría correr, iba a derramar su Espíritu Santo sobre nuestra descendencia. Que éste dirá: yo soy del Señor, y este se tatuará el nombre del Señor. Por voluntad propia lo iba a seguir. Eso es lo que el Señor dijo a través del profeta Isaías 44. Dice: no temas, yo haré correr ríos en el sequedal. Es una promesa respecto a nuestra descendencia. ¿Qué más dice el Señor? Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo del 9 al 12. Mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto en su esfuerzo. Si caen, uno levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto es lo que dice el Señor en su palabra, que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y mantener saludable una relación de pareja no es fácil. Esa idea que tuvo José de separarse es una idea que ronda muchas relaciones de pareja. Pero lo que dice el texto es que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Que cuando Dios está en medio de las relaciones, no se rompen fácilmente. Cuando Dios está en medio de las relaciones de pareja, no se rompen fácilmente. Cuando Dios está en medio de esas relaciones de padres e hijos, no se rompen fácilmente. Y esta es una de las promesas más importantes del Evangelio, que Dios está en medio nuestro. Eso es lo que el ángel le está diciendo a José. Que se iba a cumplir ¿cuál promesa? Que vendría un niño que tendría por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros.
un Dios que nos conoce, un Dios que nos entiende y se identifica perfectamente con nosotros. ¿Por qué? Porque fue humano, porque fue nacido de una mujer, fue parido por una mujer, se crió en una barriguita, estuvo en medio de una placenta, usó pañales, como lo deja ver Lucas, y lo vamos a ver la próxima semana. Y es un Jesús que vino para perdonar, porque esto es lo que le está diciendo el ángel a José. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él va a liberar al mundo de sus pecados, a su pueblo. Va a venir para traer perdón de pecados. Y ese es el cuarto valor que mantiene unidos los hogares: el perdón incondicional. El perdón incondicional. ¿Por qué vemos en estas fiestas las salas de urgencia llenas? ¿Por qué tienen tanto trabajo los médicos? ¿Por qué tienen trabajo los policías? Por la falta de perdón, por la falta de prudencia, por la falta de compromiso, por la falta de perdón. Porque la gente se empieza a sacar los trapos al sol en medio de las peleas. Y es que usted me dijo, y es que usted me hizo, y usted se quedó con esto, y usted se quedó con aquello otro, y es que usted no sé qué, y se cuánta, y pum, se hacen daño. Esa falta de perdón es lo que llena los hospitales, las secciones de urgencias. Esa falta de perdón. Y el perdón que Cristo vino a darnos es este tipo de perdón, un perdón incondicional. No es como el perdón que ofrecemos los hombres. Que el perdón que ofrecemos los hombres es: si tú haces esto, yo te perdono. O si tú haces esto, entonces yo cambio. Si tú cambias esto, entonces yo cambio. No. El perdón que Cristo nos dio a nosotros es un perdón incondicional. O lo único que Cristo nos está pidiendo, que es confesión. Lo que dice la primera de Juan es que el único pecado que Dios no perdona es aquel que no se confiesa. Que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo y misericordioso para perdonarnos. ¿Qué es lo único que nos pide? Confesión. Que reconozcamos nuestro pecado. Es lo único que el Señor nos está pidiendo para perdonarnos. Dios amados, todos nosotros tenemos familias imperfectas. Todos nosotros tenemos familias que enfrentan situaciones que solamente Dios puede salvar. Todos nosotros. Y todos nosotros tenemos heridas a nivel familiar. Y nos duele muchísimo porque nos las hacen personas a quienes amamos de verdad. Por eso, como todos nosotros tenemos heridas, la única manera de mantener la unidad al interior de nuestras familias es perdonando. Porque esto es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a perdonar. Y las familias que permanecen unidas no son aquellas familias que aprendieron a no hacerse daño. No. Son aquellas familias que aprendieron a perdonarse unos a otros, que aprendieron que hay que perdonar. Esas son las familias que mantienen la unidad y esas son las familias que perduran a lo largo de los años. Familias que, a pesar del daño que se hicieron años atrás, son capaces de volver a reunirse en una Navidad juntos, delante de un plato de comida, delante de un jugo, delante de la familia y delante del Señor. Delante del Señor. Que no se nos olvide eso en esta Navidad, amados. Que el Señor comparte con nosotros en la mesa de la Navidad. Que es Dios con nosotros. Que un niño nos ha nacido. Que Dios está entre nosotros. Y si Dios está entre nosotros, así como Él perdonó, nosotros necesitamos perdonar. Por eso, amados, quisiera que guardaran esta frase en su corazón. Y es que como Cristo aprende a perdonar, ha dado pasos firmes hacia la unidad.
quien como Cristo aprende a perdonar, ha dado pasos firmes hacia la unidad. Y como Cristo aprende a perdonar, ha dado pasos firmes hacia la unidad. Entonces, amados, si queremos mantener unida nuestra familia, sí o sí, en algún momento vamos a tener que perdonar. Vamos a tener que pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. Si queremos mantener la unidad dentro de nuestra familia, necesitamos aprender a ser prudentes. Necesitamos asumir compromisos, comprometernos con nuestra familia, cumplir nuestro rol. Y necesitamos, amados, fe en las promesas del Señor. Confiar en lo que Él ya dijo. Y tener claro que hay cosas que nuestra bondad no las va a arreglar, pero que el Señor sí las va a hacer, porque Él lo prometió. Y hoy hemos recordado varias de esas cosas que nos han dicho los profetas. Puestos de pie en esta